Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Voy a habilitar para que ingresen los compañeros y compañeras. Te habilito primero a vos, Rita, y después vos, después a Karina. Así que, bueno, Bueno, ya abrimos. Eso. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el sábado 21 a 19 horas por sí. ¿Cuántos somos? ¿Tres, no? ¿Y vamos a estar o habrá más? 4. ¿Cuatro? Karina Píndola, Silvia Borsellino, Rita Lucero Galán. bueno, ahora sí. ¿Faltan entrar más, compa? No, ya puedes empezar. Bueno, entonces voy arrancando. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan hoy. Me llamo Rita Lucero Galdame, soy integrante del Centro de Estudios Políticos y Sociales Juan Francisco Borges, que es un espacio que creamos hace un tiempo con un grupo de compañeros y compañeras militantes, con la intención de que analicemos y reflexionemos acerca de problemáticas y temáticas que afectan a nuestra sociedad. Así es el caso del día de hoy, que la temática que nos convoca es charlar en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día más de lucha para nosotras las mujeres, que venimos reclamando hace mucho tiempo, que no se nos violente por el simple hecho de ser mujeres. Reclamamos políticas públicas que realmente traten esta problemática y principalmente días en los que reclamamos un Estado que nos proteja, que nos haga sentir seguras. Así que para este tema tenemos 3 invitadas, a quienes desde ya les agradecemos por estar hoy con nosotros. Tenemos a Karina Espíndola, que es abogada, integrante de Agenda de Género. También nos acompaña Cristina Loaiza, que es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y Silvia Borsellino, que es militante feminista, igual que las otras compañeras, y es diplomada en Derechos y en Género. Así que muchas gracias a las 3 por estar hoy. Antes de dar inicio, quería aclarar que al final de la reunión vamos a abrir un pequeño espacio en donde pueden haber 2 o 3 preguntas. También decirles que el chat de la reunión está disponible para que hagan los aportes que quieran hacer, o si quieren hacer consultas por ese medio también. Así que bueno, le doy la palabra a la compañera Karina. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, bueno. Bueno, quería agradecer primero a ustedes, compañeros, por invitarnos. Bueno, yo vengo en representación de Agenda de Géneros. Es un placer compartir este espacio también con las compañeras, que hoy vamos a charlar un poquito sobre lo que entendemos o lo que creemos en cuanto a una de las fechas que hemos consignado en nuestros calendarios para seguir visibilizando las violencias. Y bueno, tengo 15 minutos según la organización, así que me voy a tomar el tiempo para no excederme y dejar espacio para las compañeras. Bueno, quisiera hablarles yo como feminista, me considero una feminista en aprendizaje y con interpelaciones permanentes y en cuanto a rebeldías o indisciplinas que les llamo yo y que creo imprescindibles para la autoconstrucción de
estos quehaceres despatriarcalizantes, si es que existe la palabra. Si bien es cierto, vengo del derecho como una formación de base, que es una carrera hegemónica, clasista, sobrevalorada por los mismos y las mismas colegas, expulsora, antipática del humanismo y los conflictos personales, y a quienes les colegas priorizan la aplicación de fórmulas casi matemáticas, prolongadas en el tiempo, costosas, cuando muchas veces podrían ser mucho más sencillas. Ayer participado de otra actividad en la que una colega mexicana nos decía que estamos educadas en el derecho para ganar o perder. Pero en cuanto feminista, eso, digamos, en cuanto feminista, la disciplina, ser abogada feminista nos ubica en un lugar de privilegio que tengo que reconocer y que tenemos las feministas que saber aprovechar. También me interesaba hablarles de una posición entonces mucho más amplia de la jurídica o legal, porque lo podemos googlear, digamos, encontrar las leyes que nos protegen, las convenciones, los decretos, las modificaciones, y que obviamente no puedo, como abogada, no puedo desconocer y valorar, ¿no es cierto?, la necesidad de que existan, pero no siempre son imprescindibles en cuanto a un recurso excluyente, porque como vemos a diario, las violencias todavía subsisten. Entonces me preguntaba qué decir de las violencias que ya no hayamos escuchado. Que no sea afirmar que se trata de formas cruentas que vemos sobre nuestros cuerpos cuando son mutilados, castigados, disciplinados en cuanto a mujeres, y de todas las otras demás prácticas que las sostienen casi imperceptiblemente, pero como tal son triunfantes y que se llaman o se suelen llamar micromachismos, y que mencionarlo de esa manera también creo que implica minimizarlo. Porque son imprescindibles para sostener el sistema. También sabemos los tipos, los modos en que se expresan las violencias, sustentadas en la idea de que por la naturaleza las mujeres estamos en un lugar inferior, y eso permite la vigencia del sistema sexo-género. Con esta idea, entonces, hablar de violencia de género es hablar de una categoría que nos hemos apropiado las feministas hace muchos años, que viene de las ciencias psicológicas, psiquiátricas, pero que utilizamos desde el movimiento para mostrar otra forma de subordinación, además de la clase, la raza o etnia, la identidad sexual, etc. Entonces este es un término que nos sirve como una herramienta teórica para expresar un sistema de sexo-género y las muchas expresiones en las que el patriarcado se pone en evidencia en cuanto a sistema estructural, pero que también nos indica una arquitectura simbólica y una práctica que se aplica a las personas a partir de esa primera división naturalizada de los sexos, y que en cuanto tal nos incluye a todos. Todos lo tenemos, todos somos seres sexuales y con un género. Y eso, el hecho de que todas, todos lo tengamos, ha llevado a que también hablar de violencia de género, como dice Teresa de Lauteris, sea una negatividad crítica de la teoría que hoy se habla al hablarse de teoría de género. En otro sentido, hablar de género también implica una positividad afirmativa en cuanto a lo político, porque permite representarnos y autorrepresentarnos cuáles son las implicancias de ese término. Aquí quisiera citar a María Marta Herrera, que alude a la posibilidad de transformar teorías y prácticas de estas representaciones hegemónicas del género y del sexo, y ella habla de lo que sería una conciencia de género, que nos dé competencia, aptitud y el poder desarmar creativamente el status quo en el que estamos cotidianamente. Esto en tanto y en cuanto asumamos un compromiso tanto personal y político como colectivo y político. Esto significa que deberíamos repensar nuestras experiencias cotidianas, políticas, subjetivas, intersubjetivas, o sea, relacionales. Como dice de Lauteris, escapar de los bordes, o sea, por lo fuera de este plano, de este status quo. Entonces, en este sentido, hablar de violencia de género sí es importante.
No obstante, vemos que en los medios, en el lenguaje común, en el lenguaje coloquial en nuestra sociedad, es una expresión que ha sido banalizada y vaciada de sentido, de contenido, al punto de correr esa primaria idea que era, sobre todo, visibilizar el efecto que esas violencias cotidianas tienen en las mujeres, en las niñas o en todas las disidencias o diversidades que no entran dentro de la heteronorma en cuanto tales. Entonces, pareciera que con los años se ha ido diluyendo el contenido de este término, que es un contenido, pero que es una expresión que ha sido como la políticamente correcta, y que hoy está como banalizada. ¿Y esto a qué se debe? Yo creo que es responsabilidad o una ocupación del mismo sistema que así lo precisa, el sistema patriarco-capitalista. Hablar de género puede ser que también invisibilice las causas que la generan y proteja de esta manera su subsistencia dentro de este sistema opresivo asimétrico en el que los roles de género nos ubican a las mujeres o a las disidencias sexuales o diferencias sexuales en un lugar subalterno. Entonces creo necesaria una permanente discusión y difusión teórica de las implicancias. Es decir, si bien es cierto, parecería que es hablar de violencia de género, etiqueta un efecto nada más que hay sobre la superficie y no dice nada más. Sin embargo, el uso hace que se vea hoy como una moda, sin que nos involucremos, sin que veamos nuestras experiencias personales ni las de quienes están sufriendo violencia. Entonces, siguiendo con la nominalidad de estos insumos lingüísticos, es importante remarcar, por ejemplo, que nuestra ley del 2009 de protección integral habla de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No habla de la violencia contra las diversidades, contra las disidencias, y también usa el adverbio contra y no hacia las mujeres. Entonces hay un marco teórico y específico que identifica quiénes son las sujetas pasivas de esta existencia. Pero ¿somos todas víctimas de violencia? Esto lo dejo como interrogante. También hemos tenido a lo largo de los años organismos que institucionalizan el género, como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, su réplica que tenemos aquí en Santiago, políticas legislativas como la inclusión la figura del femicidio sin que figure ese nombre en el Código Penal en cuanto a agravante del homicidio y que tiene la máxima pena dentro del sistema punitivista. Tenemos un Ministerio de las Mujeres, tenemos políticas públicas sociales, pero todo esto no es una panacea porque en la aplicación quienes están a cargo de esos lugares se quejan o por lo menos reclaman falta de recursos humanos, falta de formación, falta de compromiso, o desde los movimientos, falta de aplicación de las leyes, de la difusión, la agilización de los trámites. Aquí quiero resaltar que el uso del tiempo es una expresión de poder, sobre todo en estos organismos, que marca también una desigualdad entre las partes, cuando no entre pares, porque muchas de esas oficinas están a cargo de mujeres, y el tiempo de espera de otras mujeres que van en busca de ayuda también es una expresión de poder. Entonces, con todo esto y los avances legislativos, políticos, vemos que igualmente la violencia no merma, sino que se nos muestra a través de los medios de comunicación, sobre todo como un espectáculo, como una realidad horrorosa, dicen las autoras, pero ¿qué significa el horror? Y si vamos a la etimología del término, vemos que horror no solamente implica miedo, sino también repulsión. Y ahí tendríamos que preguntarnos qué es lo que repelemos, el acto, el resultado, quién agrede, quién es agredida. Es una realidad que en un principio nos espanta, pero ¿cuánto nos interpela esa realidad? Dice la autora Michelle Marzano que frente a la discusión o la difusión, perdón, de escenas de violencias más cruentas en medios de comunicación y también en Internet, nuestra sociedad se manifiesta como una vertiente compasional ante el espectáculo desgraciado y el sufrimiento ajeno. Una compasión que en un principio puede tener buenas intenciones, que puede durar más o menos tiempo, unos minutos, unos instantes, pero
que no pasa el acto, queda ahí, queda en la cabeza, queda en la sensación. Entonces, esta primera reacción ante una noticia de un femicidio, por ejemplo, pero ojo, creo, no de cualquier víctima, porque esta es otra categoría sobre la que las teóricas han hablado mucho, sobre qué se entiende por víctima, se reflexiona, pero sobre las que consideramos un par. O sea, nos parece una realidad horror, pero aquella que la podemos considerar, aquella mujer que la podemos considerar una par. Sin embargo, las implicancias de esa agresión que ha sufrido la vemos como lejana o ajena a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, a nuestra historia. En los medios, las víctimas, cuando exponen una noticia, son tan o más investigadas que los victimarios, salvo alguno que otro dato, entre comillas, de color al respecto de quién agrede o quién mata, que lo haga más monstruoso, más animal, menos humano, cuando en realidad son tan humanos como todos. Y que permitan de alguna manera justificar, minimizar y olvidar por unos días esta violencia. Bueno, podemos decir que es feo lo que le pasó a esta chica, pero yo, por ejemplo, no volvería del boliche a la madrugada sola caminando, como es el caso de Micaela García. O sea, nos escandaliza, nos horroriza, pero a la vez que en cuanto par, porque también vamos a boliche, nosotras no lo haríamos, o sea que es algo lejos en el tiempo, lejos en la posibilidad de que a mí me pase. Como afirman algunas autoras también, como Segato y Femenía, la violencia contra las mujeres se entiende, está naturalizada, la sociedad reacciona ante hechos concretos cuando cruza ciertos límites, cuando son intolerables, pero bajo ciertas condiciones, porque de lo contrario se invisibilizan y se aceptan, y en esa aceptación y consentimiento todos somos cómplices de que esta subsista. Bueno, y aquí quiero traer un poco lo que ha significado el Ni Una Menos, después de los asesinatos o femicidios de Diana García, Chiara Páez, y también el escenario, digamos, donde esos cuerpos son encontrados, asesinados, por ejemplo, en una bolsa de artillera, en el patio de la casa del novio, o sea, cuando traspasa los límites de lo mínimamente aceptable o de una superficie que la sociedad acepta, recién ahí es cuando nos movilizamos colectivamente a través de un 3 de junio de 2015, que se dio en distintas plazas, en la Plaza del Congreso, hablaban de más de 100.000 personas, y se replicó en todo el país, incluso en Santiago del Estero. Fue un hecho histórico que mostró un movimiento sumamente diverso, heterogéneo, y que no era prioritario ni privativo del movimiento feminista. Con el hashtag Ni Una Menos, que también se viralizaron en las redes, se mostró el hartazgo de alguna manera, la necesidad de que esto pare, de que el Estado reaccione, que el Poder Judicial reaccione, y esto tuvo consecuencias también inmediatas desde lo político. Por ejemplo, la jefa máxima de la Suprema Corte, Elena Hayton de Nolasco, convocó en ese año 2015 a que todos los superiores tribunales, porque era uno de los reclamos del 3 de junio, hicieran un registro oficial de femicidios para poder luego elaborar políticas públicas. En Santiago del Estero esa propuesta de acuerdo llegó en septiembre del 2015, pero cuando asume Macri queda paralizada. Eso fue también un hito que hizo que Agenda comenzara a organizarse como tal, Agenda de Géneros, de la que estoy orgullosa. Entonces también la prensa se ha hecho eco de estos reclamos, por lo menos transmitiendo las marchas, dando voz a algunas de sus referentes. Sin embargo, a los pocos días hay otra muerte, hay otra niña asesinada, una mujer responsable de una unidad especializada de violencia de género apresa a la mamá de una niña, de una bebé, imputándole abandono de persona cuando la pareja había sido la que la había matado. Esto, a pesar de que lo vemos en Buenos Aires, también pasa en Santiago del Estero, en las que se criminaliza a las mujeres malas madres. Entonces, lo que pretendía con esta intervención, y ya quedándome 20 segundos, es que pensemos y replanteemos todas nuestras prácticas, discursos, relaciones, preguntarnos ante los hechos diarios cuánto algo nos incomoda, nos interpela, qué nos genera en el ánimo y en la subjetividad y en nuestras relaciones, porque sí creo como que hacernos cargo de que el Estado somos todos
y como tal partes del problema, pero sobre todo una parte imprescindible de la solución. Y aprovecho para terminar compartirles un video de una campaña en la que estamos formando parte. Espero que se vea y todo salga bien. Que no va a tener audio, pero por lo menos tiene, creo que se ve. ¿Me dicen si se ve? ¿Se ve, Rita, o no? ¿Se ve? Bueno, a pesar de que no tiene audio, forma parte de una campaña que que integramos desde Agenda junto con Spotlight, Fondo de Mujeres, ELA y una serie de organizaciones que justamente lo que pretendemos es que cada una de nosotros desde nuestro lugar podamos aportar a que estas violencias dejen de ser un asunto ajeno y nos involucremos. Además de decir nosotras nos metemos, también es nosotras nos tenemos. Así que bueno, muchas gracias por la escucha y superé los 16 minutos, les agradezco. Ahí está. Bueno, muchas gracias, compañera. Fue muy valioso tu aporte, nos deja muchas cosas para reflexionar. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Cristina. No sé si nos escuchará. Cristina. Hola. Sí, ahí Hola. te escuchamos. Ahí te escuchamos. Aquí estamos. Muy buenas tardes, compañeras. Un gusto estar compartiendo con ustedes aquí. Mi nombre es Cristina. Trabajando el derecho a las mujeres en el campo. Soy del Mocase Villavecino. Nosotros venimos trabajando con las mujeres, viendo el tema de género, las mujeres jóvenes, el campo durante 2 años estamos trabajando en la ciudad. Pero que nosotros mucho en la venta en todos lados, como decir, ¿no? Nosotros violencia, también muchas violencias que nos pasan a nuestras mujeres, y eso debemos ir dando a las mujeres más jóvenes. La violencia continúa en todos lados. Y nosotros más que todo violencia. Compañera, Cristina, no se te escucha, está siendo imposible casi. No sé si será la conexión seguramente. No sé si la escuchan el resto o más o menos. Ajá. A ver.
Acá la compañera Ana dice por el chat que quizás es mejor que apagues tu cámara. Puede ser porque recién te escuchábamos bien cuando estaba la cámara apagada temprano. Hola. Ahí se te escucha mejor. Ahora sí. Ah, bien, bien. No sé si han escuchado algo en el principio. Mi nombre es Cristina Loaiza, soy del Mocase, Villa Campesina, y soy una mujer rural. Lo que venimos trabajando hace varios años, el derecho a las mujeres. Lo que vemos mucho es que no solo es violencia a alguien que te pega, sino tenemos distintas clases de violencia como mujeres, y eso hay que transmitir a la juventud, a las mujeres jóvenes, para que vayan ellas también aprendiendo cómo es la violencia. Y también lo que vemos es, nosotros trabajamos en los encuentros de mujeres, trabajamos también entre hombres y mujeres, porque también tenemos que formar a los compañeros y que ellos también vayan aprendiendo lo que uno va hablando en los encuentros, porque los compañeros también se deberían formar. ¿Me escuchan? Hola. No, no se escucha. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí se escucha. Sí se escucha. Hola Cristina, sí se te escucha bien. Bien, bien, gracias. Bueno, eso, lo que decía, vuelvo a repetir, tenemos que hacer encuentros de mujeres y también los compañeros, para que esos compañeros jóvenes se vayan formando también. Nosotros dentro de nuestra organización lo que hacemos es encuentros mixtos. Si los compañeros y compañeras son las que siempre decimos tienen que estar un hombre y una mujer, si tienen que hacer programas de radio, si tienen que hacer encuentros, también tienen que estar los compañeros para que ellos vayan formándose a la par nuestras también. A veces quizás que vemos los antepasados solo ha sido muy machista, solamente los hombres eran los que manejaban la plata y un montón de cosas en la casa, entonces eso es lo que queremos cambiar hoy, que sea más compartido todos los trabajos que se hace, eso es lo que vamos pensando como organización. Y también los encuentros de jóvenes, de mujeres que hacemos, también hay compañeros jóvenes que ellos también tienen que opinar y ver cómo queremos los encuentros, cómo queremos la participación, porque si nosotros no damos participación a los jóvenes, no vamos a ir cambiando este machismo que viene desde años. Y para eso lo que nosotros venimos viendo, ¿no? Para cambiar todo esto tenemos que estar organizadas bien fuertemente y transmitir esto a los jóvenes para que ellos también vayan transmitiendo a otros jóvenes y como que se vaya contagiando los derechos que uno tiene. No nos tenemos que quedar solamente de decir, bueno, aquella mujer ha sido maltratada o muerta. Muchas veces lo que anteriormente hablaba la compañera es que los medios cuando pasa algo es como que todos es como que se asustan y hablan 2, 3 días del problema que ha pasado y después los medios se callan, no dicen más nada. Entonces, para nosotros ir cambiando este mundo que queremos, lo tenemos que estar transmitiendo todos los días. Deberíamos haber un programa de derechos para ir transmitiendo a las familias cómo queremos que se cambie este mundo para las mujeres.
nosotros como mujeres también no es solamente que nos dedicamos a quedarnos en la casa y a hacer los haceres de las casas, sino que también hacemos muchos trabajos compartidos con los compañeros en el campo, como ser si vamos a parar una topadora que nos está volteando nuestro bosque, nuestro monte, también vamos las mujeres a enfrentar esas topadoras para que dejen de voltear el monte, porque si no tenemos monte no tenemos futuro. Entonces lo que hacemos es trabajos compartidos y eso es lo que tenemos que ir transmitiendo a los demás. No es solo quedarnos en las grandes ciudades y ver los problemas que tiene, sino hay que salir hacia el interior y también transmitir esto de lo que estamos trabajando a las mujeres del interior, porque solamente a veces mujeres del campo no hay televisión, no ven nada de lo que pasa en la ciudad, de que te matan, de que te pegan, un montón de cosas. Entonces está bueno salir al interior y transmitir esto también, los derechos que uno tiene como mujeres. También decíamos, nosotros siempre venimos viendo, si hemos luchado por la tierra, también debemos luchar por los derechos de las mujeres que tenemos en el campo y en la ciudad. ¿Sigo? Sí, compañera, no sé si ahí termina tu exposición o si querés seguir, no sé. No, sí, sigo. Bueno. Eso lo que decía, ¿no? Las mujeres tenemos que hacer encuentros de mujeres. Bueno, el anteaño pasado, sí, un encuentro muy rico de todas las mujeres en el nodo tecnológico y ver cantidad de mujeres que planteaban los problemas que tienen, los derechos que tenemos, cómo queremos trabajar como mujeres para transmitir hacia las otras mujeres. Porque no es que todas las mujeres, hay muchas mujeres que son muy amenazadas y se callan, no quieren verlo el problema, o hay muchas mujeres que son muy golpeadas y temorizadas por los hombres para que no hablen. Entonces nosotros también tenemos que ver eso, para que las mujeres se animen a hablar y se animen a contar cómo están viviendo en sus lugares. O hay mujeres que se callan, o no lo quieren ver el problema, a las mujeres parece que si te trato mal, si te pego, está todo bien. Capaz que nosotras lo entendamos, pero otras mujeres no lo están viendo eso. Y ese tiene que ser un trabajo de nosotras como mujeres, transmitirle eso. Tener un programa de radio, salir a hablar en la tele, tener un grupo de WhatsApp. La comunicación tiene que ser en forma de cadena hacia nosotras las mujeres para seguir transmitiendo qué derecho tenemos, a dónde tenemos que concurrir si tenemos violencia, porque hay muchas mujeres aquí mismo en Santiago Capital, en los barrios, que no saben dónde van a ir a denunciar. Entonces están calladitas y siguen calladas. Si en caso vos no te llegas y hablas, o tienen miedo, porque son amenazadas desde los maridos, o también muchas mujeres están amenazadas desde sus hijos mismos, porque hoy vemos que hay un montón de adicciones y sus hijos los tratan mal a sus madres o a sus hermanas, también hay muchos golpes, hay mucha violencia, entonces porque hay que salir a hablar, compañeros, esas cosas y no callarnos. Bueno, como decía anteriormente, que si tenemos que parar una topadora, las mujeres somos las que trabajamos en el campo, con los animales, con la huerta, con el tema de la producción, con la quesería, con los dulces. Somos las mujeres que iniciamos un paso para seguir, pero siempre tenemos que también al compañero de insistirle que él también esté a la par de nosotros. A eso, si es que nosotros queremos hacer un movimiento de mujeres solas, no vamos a poder. También tiene que haber compañeros a la par de nosotros para que ellos vayan aprendiendo
y enseñando a sus hijos. Y nosotros la enseñanza, tenemos que ser como mujeres o como padres desde nuestra casa, de nuestros niños, a enseñarles. Porque muchas de las veces nosotras como mujeres, como madres, ¿qué hacemos? Estamos haciendo cosas que no lo debemos hacer. El varón tiene que jugar con la pelota, el varón tiene que tener el cochecito, el revólver, la nena tiene que tener la muñeca o la escoba, y nosotros mismos estamos transmitiendo desde muy chiquito el machismo a nuestros hijos. Eso debemos ir cambiando también, porque la mujer también puede jugar con un autito, también puede jugar la pelota, y esas cosas nosotros no lo hablamos en nuestra casa con nuestros hijos. Eso deberemos ir cambiando. Muchas veces uno se pone a pensar que desde nuestra crianza sale el machismo, para que nuestros hijos se críen de esa forma, porque los chicos repiten. También veamos en nuestras casas qué pasa, nuestros hijos siguen repitiendo, no, vos sos nena, no debes jugar con esto, vos sos nene, no debes jugar, no debes tocar mi muñeca. Entonces estamos transmitiendo el machismo desde muy pequeño. Eso también debemos ir pensando como mujeres, cambiar desde muy de abajo hacia arriba. Porque si queremos cambiar desde arriba hacia abajo, no lo vamos a poder. Si nos ponemos a pensar, si queremos cavar un pozo de agua, no lo vamos a cavar de arriba para abajo, lo vamos a cavar desde abajo hacia arriba. Entonces debemos ir cambiando nuestros pensamientos como mujeres también, transmitir de esas cosas para que se cambie esto de lo que queremos ser como mujeres libres, pero vamos a ser libres si nosotras mismas pensamos desde abajo hacia arriba. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu aporte. Es muy valioso haber escuchado a la mujer campesina hoy, así que muchas gracias. Antes de darle la palabra a Silvia, les recuerdo ir pidiendo la palabra por el chat si quieren, para después hacer alguna pregunta o si es que quieren la palabra para hacer algún aporte. Ahora sí, Silvia, te doy la palabra. Ahí está. No me activaban el micrófono. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Karina, por tu reflexión y tus preguntas al final. Gracias, Cristina, que la verdad que tienen una experiencia sumamente rica y fuerte desde las mujeres campesinas y desde el MOCASE. Bueno, ustedes saben perfectamente que vengo trabajando en el tema del feminismo y las violencias desde hace muchos años, y siempre para mí es como un cuestionamiento permanente preguntarnos por qué algo que es tan terriblemente evidente es tan terriblemente negado, ¿no? O sea, la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, niños, niñas, hacia la diversidad sexual, es algo que viene de la mano del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, hace muchos años. Es más, el 25 de noviembre se instaura este día, digamos, de lucha y de reconocimiento por el femicidio, digamos, en ese momento no se lo nombraba así, pero de las hermanas Mirabal, que son asesinadas en un contexto de un dictador. Y lo que siempre digo es, el movimiento de mujeres y las feministas traemos de la mano, traemos con nosotras, con nosotres, toda la fuerza de la organización política para luchar en contra de la violencia hacia las mujeres, los niños, las niñas. Y esta historia es una historia construida colectivamente. Eso creo que lo sabemos, pero también me pregunto por qué toda esta construcción legítima en el campo popular, en los espacios públicos, como decía Karina, el ni una menos, las consignas,
las leyes que hemos presionado para que cambien, para que se generen nuevas leyes, ¿por qué esto sigue siendo insuficiente? ¿Por qué todavía no podemos permear los espacios estatales o los espacios judiciales en donde indudablemente hay una resistencia titánica a poder trabajar este tema más estructuralmente? Cristina recién lo mencionaba, muchas mujeres todavía se silencian, muchas mujeres tienen miedo, tienen terror, no pueden encontrar los caminos o los lugares en donde ser escuchadas, contenidas y sobre todo protegidas, a pesar, digamos, de que hoy tenemos muchos más elementos que antes. Entonces yo digo, la sociedad es, todos nosotros somos absolutamente cómplices. Cómplices por omisión o cómplices por el dolor que nos provoca. Pero esta complicidad no es una complicidad que nosotros decidimos per se, cada uno de nosotros. Esta complicidad es una complicidad armada con por un sistema A ver, estamos con problemas. Silvia, no sé si nos escuchás. A ver. No, se le cortó la conexión, parece, porque... Ahí está por reingresar, Silvia. Bueno. No puede activar el micrófono. ¿Me escuchan? Yo estoy con problemas de conexión aquí en mi casa, digamos. Ahora estoy con el teléfono, es así. Bueno, esto que decía, ¿no? ¿Por qué esta complicidad que es tan contundente, que es tan, pero tan abrumadora? ¿Por qué negamos? ¿Por qué nuestra sociedad, nuestros pares, muchas veces las mismas mujeres, niegan la realidad de la violencia? ¿Por qué? O sea, eso para mí es una pregunta estructural. Y yo digo que hay componentes que tienen que ver no solo con nuestra crianza, sino con los espacios en los cuales transcurre nuestra vida cotidiana. Karina decía hace un rato, y me hacía pensar mucho en eso, de que después de una gran marcha, el Ni Una Menos, otra muerte, y así sumamos todos los días femicidios y violencias cruentas. El otro día hablaba con gente de la SUNAP y decían, en este proceso de pandemia, no solo la violencia, sino los abusos hacia niños, niñas y adolescentes han crecido de una manera extraordinaria. O sea, no alcanzan las manos para poder trabajar con tanta demanda. Entonces aquí tenemos que poner en discusión en el medio al Estado en su conjunto, al Estado gobierno, al Estado sociedad, al Estado poder judicial, lo tenemos que poner en el medio porque indudablemente son quienes deben responder.
quienes deben tener una palabra y una acción concreta frente a esto. Pero cada vez que ponemos en discusión este tema del Estado, aparece un intento de acallamiento con alguna iniciativa que nos parece que es un paso más adelante. Y volvemos para atrás, ¿no? Aparece una ley, como la ley Micaela que tanto celebramos, y aparece después de la ley Micaela y de los compromisos que asume el Estado en todos sus poderes, aparece un Santos que agrede a su mujer, que la violenta, y que de pronto justifican que está aislado con COVID. No, o sea, esto no lo podemos admitir. Tenemos que empezar a hablar de las cosas como son. Y tenemos que empezar a animarnos mucho más de lo que ya nos animamos. Porque si no, esto parece ser una preocupación solamente de nosotras o nosotres, y no de toda la sociedad, y no de la escuela, y no de salud. Entonces, hacemos un paso para adelante y retrocedemos 10. Yo creo que para mí la reflexión más importante es que tenemos que revisar como movimiento, como organizaciones, como espacios de lucha, hacia dónde vamos y qué más tenemos que hacer, qué más nos tenemos que proponer, porque si no nos quedamos con lo políticamente correcto, como decía Cari, y hay una cosa que yo siempre la pienso, ¿no? Y que eso, bueno, la gente que trabaja en las ciencias sociales lo repite, pero es muy difícil ponerlo en práctica. Nosotros, los colectivos organizados, los espacios de lucha, pero como no, muchas veces no están legitimadas por quienes administran poder, nos sentimos menoscabadas en eso. Entonces, como que en determinado momento nos arrugamos y decimos, no, pero si nosotros estamos exigiendo que pare la violencia hacia las mujeres, hacia la diversidad sexual, ¿por qué para? Porque hay veces que no está legitimado, por más que tengamos leyes, por más que tengamos normas, por más que tengamos dispositivos institucionales. Entonces, tenemos que pensarnos en ese espacio, y yo creo que también en ese espacio de poder, del poder, no del poder como lo significa el neoliberalismo, no como el poder que lo significa el capitalismo, sino el poder colectivo, el poder de la organización, con lo comunitario, con las mujeres que en realidad luchan muchas veces silenciosamente y que no podemos hacerlas hablar en el momento determinado para que no terminen asesinadas, para que no terminen en un femicidio. Entonces, hay un espacio, hay una brecha que tenemos que empezar a pensar cómo la resolvemos. ¿De qué manera la resolvemos? ¿Qué estrategias, qué propuestas se nos ocurren innovativas? Porque eso es lo importante. Siempre hemos tenido desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, estrategias innovativas, pero cada vez nos exigen más innovación y más inventiva para poder salir de esto. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es, creo que algunos modelos de poder en Latinoamérica, sobre todo, y en Centroamérica, están pasando por un proceso de crisis y de agotamiento. Entonces yo me pregunto si en realidad no tenemos una oportunidad en este momento para avanzar, pero para avanzar con estrategias mucho más sólidas, sin tener temor a que como no están legitimadas de alguna manera por el Estado, nos las podemos apropiar. Yo soy una ferviente creyente de que lo que nos salvan son las redes.
Lo que nos salvan son las redes entre mujeres, las redes entre organizaciones, el tener dispositivos entre redes y saber que contamos unos con otros, unas con otras, y que no hay que tener temor ni tampoco hay que subestimar a quien plantea una situación de violencia. No hay que subestimarla. Necesitamos una escucha activa, necesitamos repensar en cada uno de nuestros espacios cómo apoyamos, ayudamos, contenemos y sobre todo visibilizamos la situación. Todos sabemos que cada mujer que sufre una situación de violencia y que la calla durante mucho tiempo tiene su propio proceso para denunciar, para demandar, para hablar. Pero nosotras tenemos que ser activas para que esa mujer se anime, para que esa compañera se anime y hable y cuente y diga y salga de ese lugar. Entonces, creo que hay como una doble responsabilidad de todas nosotras que estamos hablando de este tema, que venimos trabajando estos temas y que nos proponemos, como dice Cristina, y en eso estoy totalmente de acuerdo, cambiar este mundo. Si las mujeres, las diversidades sexuales, no intentamos un cambio más estructural en lo que es las cuestiones de derechos, de ciudadanía, de pertenencia, indudablemente los problemas de violencia van a subsistir y se van a profundizar. Entonces tenemos que discutir no solo el tema de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y hacia las identidades sexuales diversas, sino que nos tenemos que proponer que tiene que ser un camino para una nueva construcción de ciudadanía, fuerte, enérgica, sólida y dispuesta a luchar. Así como dice Cristina, las mujeres también están parando las topadoras, también están frenando los desmontes. Bueno, creo que nosotras las feministas, el movimiento de mujeres, tenemos muchos espacios en los cuales debatir y también en los cuales luchar desde la revolución que queremos armar. Y esta revolución no está acabada para nada, sino que nos desafía todos los días a repensar de nuevo cómo, por dónde, con quiénes, y confiar entre nosotros, confiar entre las organizaciones, confiar entre las redes y construir desde ahí. Gracias, compañeras. Muchas gracias, Silvia. Gracias por aportarnos la fuerza militante que te caracteriza. A ver, ahora en el chat, la compañera, a ver, sí, Isabel Romero había pedido la palabra. Isabel. Isabel, si puedes habilitar tu micrófono. Ahora sí, puedo. Buenas tardes a todas. Estuve escuchando las disertantes, las señoras que estaban hablando del campo. La última compañera dijo una palabra muy clara. Y ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Digo, si me están escuchando. Sí, se escucha perfecto. Bueno, ella hizo una, ¿cómo te voy a decir? Destacó algo, que en este tiempo de pandemia, lamentablemente, han surgido muchísimos hechos de violencia de distintos aspectos.
o sea, a mujeres y también a los NNA. Frías, hace 3 meses atrás, en el mes de agosto, tuvo un problema muy serio con 3 adolescentes que fueron de 13, 14 años, violadas y degradadas en su dignidad, aparte de muchas cosas que denigran a las personas, ¿no es cierto? Y les queda una secuela a esas chicas, lamentablemente. En ese tiempo que vivimos nosotros, que nos acompañaron ustedes también, muchas desde Santiago del Estero, muchos compañeros, que nos acompañó el Consejo Deliberante de la banda, muy agradecidos, porque todo eso sumó al esfuerzo para que pudiéramos lograr con marchas que no se pueden hacer mucho por el tema de pandemia, con las sentadas silenciosas, con nuestros volantes, con nuestras conversaciones con la gente, hemos logrado que llegaran a la prisión preventiva los autores de esos delitos. Estamos en esa etapa hasta diciembre, que se vuelve a renovar. Pero acá quedó algo en mí muy, muy notable. Yo estoy haciendo una tecnicatura que es de comunicación social con desarrollo local. Y cuando la profe pidió que teníamos que hacer una final, a mí me vino de inmediato la idea de hacer un proyecto de algo que detecté en todo este transcurso de tiempo de las situaciones que vivimos, que fue el tema de la falta de protocolo de protección inmediata en las 72 horas que le tenían que haber hecho a las niñas. No se las hicieron. Yo hice una entrevista al fiscal, él me lo confirmó, me dijo que solamente le dieron la pastilla del día después y una tira de 10 pastillitas de antibiótico a cada niña. Eso fue todo el protocolo de protección, todo. Y los otros elementos que correspondían a hacérselo en las 72 horas, no se los conseguía en ningún lado, ni en Santiago del Estero, capital, en otros hospitales, otras de la misma provincia, inclusive en la región. También se pidió a Tucumán, no se lo consiguieron. Las madres desesperadas andaban por las farmacias buscando, y allí les decían, no, porque eso no corresponde a nuestro... Eso existe solo en los hospitales que están determinados para eso. Vale decir que uno no sabe, que pueden contaminarse con HIV, con hepatitis B, que pueden contaminarse con muchos flagelos que puede traerle, y eso se tenía que haber hecho en las 72 horas y no se le hizo. Y porque eso tiene un procedimiento. No es que le hago las vacunas y bueno, chao, hasta luego. No, es algo que tienen que ir cuidando porque los van llamando por etapas, por tiempo, porque esos son 6 meses, después de los 6 meses otra vez el control. No existió nunca. Ese proyecto lo hice justamente con un título que se llama Máxima Exigibilidad, de reactivación del protocolo del kit de contención. Yo lo estoy compartiendo con los compañeros para que después ellos se los hagan a ustedes, lo puedan ustedes viralizar, porque ese es un problema que no nos compete solamente a los ciudadanos, a la madre, al padre. No, esto está involucrado. Los espacios que son los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Y todos los ciudadanos, toda la sociedad necesita acompañar este reclamo porque es muy necesario. No podemos decir, no, ya este fue el último, nadie más, nunca más va. Uno no sabe. Esto puede suceder en Fría, en la banda, en cualquiera, porque en la ley figura justamente los hospitales que tienen
el protocolo. Esto es gravísimo, esto es muy grave, porque es un descuido, porque posiblemente hayan tenido en su momento, han dejado vencer, no sé qué pasó, pero eso no está. Y si ocurre nuevamente, o las chicas quedaron con alguna secuela, es triste. Digan que aparentemente no quedaron embarazadas, por lo menos hasta ahora con las madres conversamos, no están embarazadas. Pero lo otro es gravísimo, porque pueden ser enfermedades que las acompañen toda la vida, inclusive en su adultez, cuando sean mayores, cuando quieran tener hijos u otros, afecta muchísimo todo. Ese de papiloma, puede quedar una persona estéril. Es muy, muy delicado ese tema. Todas esas vacunas, todo eso no se hizo a tiempo. Entonces, en el proyecto yo tengo una introducción, unos objetivos, un desarrollo y una conclusión, donde insto a que se reactive el protocolo, el kit de las 72 horas, como corresponde, y también el acompañamiento no solo de los poderes, sino de la comunidad toda. Cuando hablo de comunidad o de sociedad, digo escuela, particulares, docentes, como yo he sido también, escuela como mi escuela, que estoy haciendo la tecnicatura, los consejos como hicieron de la banda, que nos acompañaron, pero es como decía recién la señora, una de las señoras que hablaba del campo, es como que las cosas se desvanecen, pasan los hechos y bueno, y después no sé, no me acuerdo, mira, lo mismo pasa y es una violencia, y pasa con las violencias de mujeres y todo eso, porque como decían también de la ley Micaela, que después no se la puede aplicar o no está, porque no se logró, porque no llega, o sea, es algo humano y nuestros hijos nos duelen. A mí me duelen esas chicas. Compañera, discúlpame, Isabel, podemos mujer, madre, una conclusión al aporte ya, porque si no sí, se nos hace muy extenso, discúlpame. Ese proyecto lo voy a dejar para que después lo compartan ustedes. Después te paso por mi correo electrónico y me lo comparto. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ahora le damos la palabra a Ana Corradi, que también había pedido hablar. Buenas tardes a todas, a todes. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, al Instituto Francisco Borges, a Paola, que me ha hecho llegar la invitación, a cada una de ustedes que están en la organización, a Karina Espíndola, a Cristina, a Silvia Borsellino, que la reencuentro en este Zoom después de mucho tiempo. No, la veía, pero no teníamos la posibilidad de reunirme ni siquiera a través de un Zoom. Decirles que realmente tenemos que reflexionar. Yo las he escuchado atentamente a las tres, coincido con lo que han expresado, y a mí también me quedan ese cuestionamiento, ese interrogante respecto a qué es lo que nos falta hacer después de toda esta lucha. Nuestra lucha es permanente. Yo, la verdad que no me siento cómplice de la violencia que sigue cometiéndose, pero sí muchas veces impotente, desorientada, pero yo creo en realidad que lo que a nosotros nos pasa quizás es porque tenemos que trabajar más unidas, articular más entre las distintas organizaciones y golpear las puertas del gobierno.
Yo soy concejal de la ciudad de La Banda actualmente y vengo desde hace un tiempo instalando la temática de violencia contra la mujer en toda ocasión que me es posible. Esta ley, la ley a la que hacemos referencia hoy, bueno, lleva mi firma también. En ese momento yo he sido senadora de la Nación. Venimos trabajando mucho en la época de femicidio también, y bueno, y hoy tengo la misma reflexión que ustedes, el mismo dolor de ver cómo todo lo que se ha realizado hasta ahora no ha sido suficiente, ¿no? Pero para mí la respuesta es una: hay una indiferencia, no hay una voluntad política sincera de trabajar en contra de la violencia. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por mi experiencia personal. Entre muchas iniciativas que he presentado en el Consejo Deliberante, también ha estado la adhesión a la ley Micaela y proyectos presentados para que se cumpla con la ley Micaela. Nosotros nos hemos adherido en la municipalidad, nos hemos adherido en la provincia, pero en la ciudad de La Banda hemos tenido 3 femicidios en este año durante la pandemia, y podemos advertir que la policía no se ha capacitado, los funcionarios, muchos funcionarios, porque no hay que generalizar aquí, en el juzgado tampoco, en el departamento ejecutivo tampoco. O sea, nosotros creíamos que con la ley Micaela, yo creo sinceramente que con la ley Micaela podemos lograr, porque aquí tenemos leyes, tenemos programas, pero las violencias continúan y nosotros terminamos actuando o reaccionando después de un femicidio. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, por un lado, es aliarnos y buscar respuestas. Yo lo último que he hecho hace 2 días atrás ha sido presentar un proyecto de comunicación dirigido al intendente para que elabore el presupuesto municipal con perspectiva de género, que asigne los recursos que le preocupa a Karina, con lo que coincido, que nos establezca expresamente cuáles son los programas y las asignaciones presupuestarias que van a destinar a cada una de las áreas. En la ciudad de La Banda tenemos Dirección de Derechos Humanos, tenemos Oficina de la Mujer, tenemos Área de la Mujer, y bueno, un montón de estructura creada, pero no sé con qué presupuesto ni con qué decisión política se está permitiendo que quienes formen parte de estas oficinas trabajen. No sé cuál es la razón. Entonces, yo creo que esta otra o esta última quizás herramienta que busco, y que es a similitud de lo que se ha decidido a nivel nación, que el presupuesto tenga realmente en su formulación una perspectiva de género y una asignación específica, expresada en la confección del mismo, quizás pueda permitirnos a nosotros conocer de antemano que hay una voluntad, en este caso del intendente, que a mí me va a permitir monitorear también si se realizan o no, si se asignan esas partidas que nosotros vamos a aprobar, o no se las asigna, no se las ejecuta en el ámbito municipal. Yo creo que nosotros, y coincidiendo con Cristina, tenemos que trabajar más con varones, tendremos que trabajar más con varones que nos acompañen, en los varones para lograr este cambio cultural que no estamos consiguiendo. Yo siento que tenemos una fuerza, las mujeres que venimos militando en contra de la violencia y de todos los temas que tienen que ver con la mujer, con la representación política y todo lo demás, pero quizás la presencia de los varones nos pueda contribuir o pueda facilitar lograr ese cambio cultural que estamos necesitando. Y coincidir también con algo que ha dicho Cristina, ¿no? Quizás sí somos responsables nosotras de ir fomentando o facilitando dentro de nuestros hogares con ese machismo, en un principio inconscientemente, permitiendo algunas actividades para los varones y otras para las mujeres. Quizás nos queda a nosotros, que somos hijas de ese patriarcado tan fuerte y añejo, y que queremos derribarlo, pero que todavía está instalado en nuestra sociedad. Más que
que pregunta quizás es una reflexión, una opinión que tengo, pero decirles que desde mi lugar yo voy a seguir insistiendo. Yo soy optimista, creo que sí podemos conseguir nosotras juntas terminar con esta violencia y llegar a tiempo, ¿no? No luchar o no reaccionar ante un femicidio, sino lograr que se evite y que esa mujer a la que nosotras logramos que se anime a denunciar a su victimario, a que sea pareja o cónyuge o no, también la podamos respaldar una vez que deje efectiva su denuncia, ¿no? Y no como muchas veces pasa que esa pobre mujer no sabe a quién acudir, como decía una de las compañeras. Muchísimas gracias, ese es mi aporte por ahora y bueno, quedo también con interrogantes a partir de ahora. Muchas gracias, Ana. Silvia quería volver a aportar algo y Karina también después, ¿puede ser? Sí, una cosa cortita para Isabel, de la experiencia que hemos logrado con el protocolo de protección, digamos, inmediata para cuestiones de violencia sexual, ¿no? Abuso y violencia sexual. Ese protocolo existe en la provincia hace muchos años, le diría que prácticamente desde el 2009-2010, que existe, está escrito en el ámbito de salud y en acuerdo con la Dirección de Género en su momento, pero el problema al cual nos enfrentamos es que si bien ese kit de protección y esa activación de ese protocolo estaba en todos los hospitales, inclusive en sanidad policial, una de las cosas que nos pasa es justamente la negación o la omisión de su existencia, lo cual ha hecho que muchas veces vayamos a buscarlos por casos puntuales, me ha pasado, y esté bajo 7 llaves, no esté en la guardia, estén vencidos los productos. Nunca me olvido que cuando hablamos con el cuerpo médico forense sobre esta necesidad de que contemos en todos los espacios en donde acuden las mujeres, inclusive las niñas y los niños, niñas en situaciones de violencia sexual, el jefe del cuerpo médico forense me contestó que ellos eran médicos, sabían lo que tenían que hacer y que no necesitaban tener unas cuantas pastillitas para prevenir las situaciones que decía Isabel son terribles, posteriores a una situación de abuso o violencia sexual. Entonces, esto volviendo a pensar que las resistencias están mucho más entrincadas en nuestra realidad en todos los espacios, en el espacio de salud, en el espacio educativo, y es lo que no hemos podido permear, y creo que, como decía Isabel también, tenemos que volver a exigirlo, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para que esto exista, esté al alcance de todas las mujeres, niños y niñas y adolescentes, y que no se les pueda negar bajo ninguna circunstancia. Eso quería aclarar nada más. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Ahora sí, Karina, si querías hacer... Sí, un poco como para complementar todo lo que aportaron las compañeras, creo que estos espacios de escucharnos, de reflexionarnos, creo que también forma parte del hacernos cargo de las transformaciones, que como Kate Miller lo dijo hace bastante tiempo, lo personal es político, lo político es epistemológico y teórico y práctico. Entonces, todo es política, para mi modo de ver. Entonces,
se crean los lugares, se difunden los derechos, el kit de emergencia, como decía Silvia, que también lo hemos tenido en la oficina de violencia en la que trabajaba, también está una compañera, Caro, que también estábamos, que lo tuvimos solamente una vez y un kit, se venció, como dice ella. Entonces, insisto en esto, en las voluntades políticas de quienes toman decisiones y que esas decisiones sean perdurables en el tiempo, no sean simbólicamente un buen hacer, un mensaje para social, digamos, de que estamos haciendo las cosas bien cuando no es un ámbito ni un tema de interés para quienes coloquialmente cortan el queso. En el Poder Judicial, hablo desde el lugar que me toca, no hay, a mi modo de ver, una decisión de que el género sea un tema de interés, porque no hay concursos públicos, no hay procesos de formación, o sea, se crean cargos sin recursos humanos, sin formación en género. Entonces, por ahí sí puede haber una formación en derecho, que no es lo mismo. Entonces, creo que institucionalizar, de lo que vengo, de algún tiempo vengo hablando y que forma también un tema de investigación en el que estoy tratando de avanzar, institucionalizar el género, ponerlo en un cartel, en una oficina, no implica solucionar nada. Porque eso lleva, ¿no es cierto?, debería ir enmarcado en esa decisión de que cómo aportamos a la transformación desde esta oficina. Se crea y son 3, o sea, en la oficina de violencia, que atendía a las 24 horas, aquí en Santiago ahora atiende de 7 a 19. Y no hay entrecruzamiento, no hay relación, esas redes que habla la compañera Silvia, no existe dentro del mismo Poder Judicial, o sea, ni siquiera trabajan en equipo. Bueno, la oficina recibe un caso, lo vamos a derivar al juzgado, cuál de las juezas intervienen, las mujeres quienes denuncian siguen sin saber, incluso abogadas, mujeres abogadas víctimas de violencia que ejercen la profesión, no saben a dónde tienen que acudir, a qué mesa se tienen que presentar. Entonces, todos esos circuitos creo que no son inocentes, creo que solamente se crean para que estas cuestiones, insisto, con lo políticamente correcto, sean un mensaje a la comunidad de que los poderes del Estado responden. Sin embargo, en la práctica, las mujeres siguen sin las respuestas que buscan. A veces no es la prisión de la pareja, expareja. No tenemos, como en España, en la que ya se viene trabajando, una justicia restaurativa, o sea, escuchar, como hablaba Silvia, de los procesos de las mujeres, escuchar qué es lo que la mujer quiere. A nosotros venían a la oficina a decirnos, yo quiero que usted le hable, yo quiero que lo cambien. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, hay proyectos en común, hay hijos, hijas en común. Entonces, no es que la decisión se toma de un día para el otro. Claro que nos falta formación, información, difusión, organización, faltan un montón de cosas que no todo debe pesar sobre los movimientos feministas, y a eso apuntaba mi intervención, porque sí, claro, todas las que estamos aquí es porque creemos en las transformaciones y ponemos el cuerpo, no cotidianamente para que esto pase, sino que está dirigido para la sociedad en general y que cada una se haga cargo de esas transformaciones. Y un último tema, ahora, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, hablando de los casos de abuso sexual, nosotros tenemos leyes, se ha modificado el Código Penal en donde el abuso sexual con acceso carnal antes solamente implicaba el acceso de un pene en una vagina. Bueno, hoy un acceso con cualquier otro elemento que no sea parte del cuerpo humano, del miembro viril, entre comillas, del hombre, se considera acceso carnal y por ende agrava la pena. Sin embargo, están habiendo una sumatoria de sentencias absolutorias, no solamente de abusos en contextos de expareja, pareja o entre adultos, que no sé si es tolerable, pero por lo menos podemos mirarlo con otras gafas, sino de niñas.
en donde yo directamente, hablo a título muy personal, no tengo estómago para escuchar o leer las resoluciones que llegan en alzada a mi, digamos, a mi vocalía, en donde yo trabajo, en donde se absuelve por el beneficio de la duda porque la cámara Gesell de la niña no ha estado el imputado con su abogado. El imputado sí ha estado, sí le ha escuchado, pero ¿qué es la prueba legal? La prueba más importante. Se hace la cámara Gesell y como el imputado no ha tenido la defensa, ha estado en estado de vulnerabilidad del imputado y de esa niña no se habla en los fallos. Entonces, obvio que falta mucho por andar. Creo que estas cuestiones se deben publicar, publicitar, poner también en discusión, en difusión, y que caiga o recaiga la responsabilidad de estos funcionarios y magistrados judiciales que ejercen el poder punitivo del Estado, que priorizan las garantías constitucionales por sobre las convenciones y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con informes médicos que constatan desgarros, abusos sexuales en niñas de 8 años. Y sin embargo, se absuelve a ese sujeto, por ejemplo, que hoy está prófugo en Buenos Aires y nadie lo encuentra, se absuelve porque él no ha tenido un abogado defensor y no ha quedado la notificación clara de que debía estar con el defensor. Entonces, digo, este hacernos cargo también depende de los estrados más altos de este poder hegemónico, verticalista, paternalista, que es el Poder Judicial, del cual orgullosamente formo parte, porque yo creo en los cambios y por eso también muy de a poco estamos tratando entre compañeros de formarnos y de que estas cuestiones cambien y hacernos responsables de lo que escribimos en una sentencia. Entonces, nada, sumar a eso, agradecerles nuevamente, espero no haberme extendido demasiado en el comentario, pero bueno, era algo que tenía que explotar de mí. Gracias, compañeras. Bueno, muchas gracias, Karina, muchas gracias. Lo enriquecedor de estas experiencias es que se den estas situaciones de ida y vuelta, así que por ahí se nos extendió un poquito, pero creo que todos nos vamos con mucha más fuerza para seguir luchando por todos los derechos, pero hoy especialmente por el de las mujeres. Así que les agradecemos a las expositoras, a las tres, muchísimas gracias por estar hoy. Y a todos los participantes, veo que son varios, así que gracias. Les esperamos en una próxima actividad del Centro de Estudios, como ya venimos haciendo hace un tiempo. Gracias por acompañarnos. Terminamos la actividad.